En este video se trata sobre el emocionante desarrollo de la transmisión de noticias a lo largo de la historia. Te explico cómo la forma en que se difunden las informaciones ha cambiado, desde la tradición oral, pasando por mensajes escritos, hasta llegar a las tecnologías modernas como Internet y las redes sociales. Hace miles de años, las personas difundían noticias de forma oral. Narradores y mensajeros compartían novedades en los pueblos. La información viajaba lentamente y muchas veces era imprecisa. La confianza en el narrador era clave. Las noticias eran locales. Alrededor del año 3000 a.C., los mesopotámicos comenzaron a escribir mensajes en tablillas de barro. Los gobernantes enviaban cartas con órdenes o informes. La escritura hacía las noticias duraderas. Pocos sabían leer. Las noticias eran para las élites. En el Imperio Romano se usaban mensajeros para las noticias. El cursus publicus era un sistema de jinetes y caminos. Emperadores y generales intercambiaban informes. Las noticias viajaban más rápido. Fue un precursor del correo moderno. En muchas culturas, como la China, se usaban humo o fuego para enviar mensajes. Señales en montañas avisaban de enemigos. Eran rápidas pero limitadas. Solo se podían transmitir mensajes simples. La distancia era un problema. En la Edad Media, reyes y comerciantes enviaban cartas por mensajeros. Jinetes o barcos llevaban noticias por los países. La Iglesia difundía noticias a través de sacerdotes. Las noticias eran lentas y caras. Muchos permanecían sin información. En el siglo XVII aparecieron los primeros periódicos en Europa. En Estrasburgo, Johann Carolus imprimió en 1605 la Relation. Informaba sobre política y comercio. Los periódicos eran para personas educadas. Las noticias se hicieron públicas. En el siglo XVII, países como Inglaterra crearon sistemas postales. Estaciones postales con caballos entregaban cartas y noticias. Comerciantes y gobiernos los usaban. Las noticias viajaban con más fiabilidad. El correo conectaba ciudades. En 1837, Samuel Morse y otros inventaron el telégrafo. Las noticias se enviaban en código Morse por cables. Las noticias viajaban en minutos entre continentes, el mundo se volvió más conectado. La telegrafía revolucionó las noticias. En el siglo XIX surgieron agencias de noticias como Reuters. Recopilaban y vendían noticias a los periódicos. Las agencias informaban sobre guerras y política. Las noticias se globalizaron. Estaban disponibles más rápido.
En 1876, Alexander Graham Bell inventó el teléfono. Las noticias podían hablarse directamente. Las redacciones usaban teléfonos para informes. La comunicación se volvió más personal. Los teléfonos cambiaron el mundo de las noticias. En los años 1920 comenzó la radio. Emisoras como la BBC transmitían noticias en vivo. Millones escuchaban reportes sobre política o deporte. Las noticias llegaban a grandes masas. La radio hacía la información inmediata. En la Primera Guerra Mundial se usaron telégrafos y periódicos. La propaganda difundía noticias para fortalecer la moral. Los soldados enviaban correspondencia de campaña. Las noticias eran a menudo censuradas. Las guerras marcaron la información. En los años 1950, la televisión empezó a transmitir noticias. Canales como CNN mostraban imágenes de guerras o elecciones. Las noticias se volvieron visuales y emocionales. La televisión hacía los eventos tangibles. Llegaba a millones de hogares. Durante la Guerra Fría, Oriente y Occidente difundían propaganda. Radios como Radio Free Europe enviaban noticias a través de fronteras. Los periódicos informaban sobre tensiones. Las noticias tenían carga política. Influían en la opinión mundial. En los años 1960, los satélites permitieron noticias globales. Se transmitían en vivo eventos como la llegada a la Luna. Las noticias eran simultáneas en todo el mundo. La tecnología hizo el mundo más pequeño. Los satélites fueron un hito. En el siglo XX, agencias como AP y AFP se hicieron más poderosas. Entregaban noticias de todo el mundo en minutos. Periódicos y emisoras usaban sus informes. Las agencias unificaron las noticias. Definieron la información. En los años 1990, Internet empezó a cambiar las noticias. Sitios web como BBC Online publicaban noticias al instante. Los lectores podían escribir comentarios. Las noticias se volvieron interactivas. Internet aceleró su difusión. En los años 1980, CNN lanzó canales de noticias 24 horas. Los canales informaban sin parar sobre guerras o desastres. Las noticias fueron un flujo constante. Los espectadores estaban siempre informados. Los reportes en vivo se hicieron norma. En los años 2000, los blogs empezaron a difundir noticias. Personas comunes informaban sobre eventos locales. Los blogs eran independientes, pero a veces poco fiables.
Creció el periodismo ciudadano. Las noticias se hicieron más democráticas. Desde 2004, plataformas como Twitter cambiaron las noticias. Los usuarios compartían novedades en tiempo real, por ejemplo en desastres. Políticos y empresas las usaban directamente. Las noticias se hicieron más cortas y rápidas. Las redes sociales marcan la información. En los años 2010, las fake news se convirtieron en un problema. Noticias falsas se difundían en redes sociales, influyeron en elecciones y opiniones. Se hicieron necesarios los verificadores de hechos. La confianza en las noticias bajó. Desde los años 2000, los smartphones entregan noticias al instante. Apps como BBC o Spiegel envían notificaciones. Las personas leen noticias en cualquier lugar. Los smartphones hicieron las noticias omnipresentes. Cambiaron los hábitos de consumo. En el siglo XXI, comenzó el periodismo de datos. Los periodistas usan datos para contar historias, por ejemplo sobre el cambio climático. Los gráficos hacen las noticias visuales. El periodismo de datos es preciso. Hace las noticias más modernas. En los años 2010, periódicos como el New York Times introdujeron muros de pago. Los lectores pagan por noticias online. Los contenidos gratuitos disminuyeron. El periodismo de calidad cuesta. Las noticias se volvieron un modelo de negocio. Desde los años 2010, los podcasts de noticias crecen. Emisoras como NPR explican temas con detalle. Los podcasts son populares entre jóvenes. Hacen las noticias más personales. Las noticias en audio están en auge. En pandemias como la COVID-19, las noticias fueron cruciales. Los gobiernos informaron sobre normas, los medios sobre vacunas. La desinformación causó miedo. Las noticias guiaron el comportamiento. Fueron clave para la sociedad. Desde los años 2020, las redacciones usan inteligencia artificial. La IA escribe informes simples, como resultados deportivos. Analiza datos para periodistas. Las noticias son más eficientes. La IA cambia la producción informativa. El periodismo enfrenta preguntas éticas. Los reportajes sensacionalistas pueden dañar y violar la privacidad. Mantener la objetividad es difícil. La ética protege a lectores y sociedad. El periodismo necesita responsabilidad.
Hoy las noticias están conectadas globalmente. Eventos en China llegan a Europa en segundos. Plataformas como Reuters unen el mundo. Las noticias son universales. Forman la opinión mundial. Las noticias son más rápidas y variadas que nunca. Redes sociales, IA, y smartphones las marcan. La desinformación es un desafío. El periodismo de calidad sigue siendo importante. Las noticias conectan e informan al mundo.